Se escucha. Muy bien. Ok, hoy día vamos a avanzar algo de pandeo de anillos y algún temita más. ¿Dónde está? Aquí está. Cerramos. Y los archivitos. Ya. Vamos a este de anillos. A ver. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a hacer algo de pandeo. Bien, bueno, los archivos de 16 al 18 ya los he subido al Classroom. Tienen, ¿no? De pandeo de una columna con apoyos intermedios, también pandeo con excentricidad y pandeo entre manos. Lo que faltaba hacer ejercicios era pandeo de anillos y pandeo de tubos. Bien, primero vamos a ir un poquito a la parte teórica, un pequeño resumen, si vale el término. Bien, básicamente esto es, bueno, un perfil. ¿Cómo sabemos que es delgado, de pared delgada? Depende de, bueno, de este radio, no está al centro, pero bueno, digamos que tiene un espesor simétrico. Es la medida siguiente. Esta medida de acá, del espesor, que voy a llamar eso T, respecto del diámetro, ya sea el externo, el interno, o incluso, de hecho, podemos tratar con lo que es el diámetro medio, mejor si es el diámetro medio, que no es nada más que, bueno, el externo es el interno entre dos, o bueno, más interno entre dos. Tiene que haber una relación, una proporción que sea menor, no recuerdo, sí, menor ya, mejor. Primero el diámetro. Este diámetro debe ser mayor o igual a 10 veces el espesor. Si se cumple esto, ese es un cilindro de pared delgada. ¿Cuál es la ventaja de eso? Los esfuerzos son casi constantes entre un punto y otro del cilindro. ¿A qué me refiero? Si digamos sometemos esta figura, bueno, este tubo, anillo, lo que sea, a una carga, a una presión interna, suponiendo un tubo de gas, ¿no? En caso de una aducción, tranquilamente, ¿no? De agua. Si es una aducción de digamos, una represa, ejemplo, que conocen la hidroeléctrica de San José, allá en Corani, que es pasando el puente San Onofre, ¿no? Bueno, conocen, es en el Chapare. La cosa es de que hay un tubo enorme en un lugar, gigante, que lleva el agua desde Corani hasta la hidroeléctrica. Y bueno, su diámetro es varios metros, son 3, 4 metros. No lo medí esa vez, es decir, se siente la vibración y todo, pero es un flujo a presión. Entonces, una aducción generalmente debe tener ese flujo a presión. Si fuera un flujo a canal abierto, o sea, con aire dentro de la tubería, circula por gravedad, entonces no habría que calcular presión. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que construimos tubos y anillos con lo que es este tipo de paredes. O sea, pese a que esta parte, corresponde a estructuras, se aplica a la sanitaria. Y obviamente parte de la hidráulica. ¿Qué otra cosa más? Va a haber esfuerzos en el tubo, para lo cual deberemos saber cuánto va a ser este esfuerzo y por lo tanto podemos calcular o elegir un material que soporte los esfuerzos en función de la presión. ¿Qué tal si inventar una presión dato? Y dice, con esa presión diseña el tubo. Entonces, ¿qué debo poder elegir? El diámetro. ¿Cómo se garantiza? El caudal, todas las cosas. Pero, ahora la cosa es qué diámetro de tubo, qué material de tubo, qué espesor, ¿cómo voy a saber qué espesor? Bueno, el diámetro ya lo voy a tener una corrida en Epanet o AutoCAD, en diseño a mano. Pero espesor va a estar en función de ¿qué? De la calidad del material. Igualmente, pues el tipo de material, o sea, y esto de dónde lo elijo. Y esto está en función de ¿qué? De la presión crítica o el esfuerzo crítico que vaya a ocasionarse dentro de este material producto de la presión interna.
Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a ponerlo en este color. Si aquí diagramamos los esfuerzos en esta parte y nos pondríamos a ver desde acá, ¿qué veríamos? Veríamos que la pared del tubo, o sea, si hago una sección, bueno, el tubito lo vería así más o menos, ¿se han visto, no? De un costado, cortado, este de aquí sería por allá, ¿no? Y allá está el otro extremo del tubo. O sea, si es que me entienden, este de acá es el material. Si hago un corte, acá, ¿no? Estoy viendo esta parte de aquí, si aquí pongo una manchita, un poco de pintura, está acá arriba. Pongo aquí un poco de pintura, está acá arriba. Es la idea, ¿no? Esto es vista en planta, esto es vista de un costado. Pero, ¿por qué quiero verificar esto de acá? Por los esfuerzos. Los esfuerzos van a ser algo así. En esta parte, ahí está. Entonces, lo que salta a la vista y se ha medido experimentalmente es que estos esfuerzos no tienen una variación muy significativa entre el del punto interno, este esfuerzo del punto interno, y acá el esfuerzo del punto externo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que podría asumir un esfuerzo medio, tomando en cuenta que los resultados nos van a dejar entre el real y el medio calculado. Es decir, pondré este color azul, tomaré este esfuerzo para toda la sección. Listo. Constante, se me simplifica la vida y el cálculo. Listo. Elijo el material, tengo todo para diseñar. Esto sucede solamente en cilindros de pared delgada. Si fuera de pared gruesa, ejemplo, voy a ensanchar esto hasta ahí, y fuera que no se cumpla esta condición de acá, que el espesor fuera bastante grande, en ese caso, ¿qué pasaría con el esfuerzo? Claro, va a empezar acá, tal vez un poco menos, pero va a crecer así, tendidamente. Entonces, estos esfuerzos, vean, aquí tengo un esfuerzo interno determinado y aquí tengo un esfuerzo externo mucho más grande, muy variable. Si asumo un esfuerzo medio, ¿cuál sería el problema? Digamos un esfuerzo de aquí para acá. Bueno, correría los siguientes riesgos de diseño. Primero, podría sobredimensionar esta parte y obviamente va a colapsar por acá, o sea, por afuera va a empezar a fallar. ¿Por qué razón? Porque ahí el esfuerzo es demasiado grande. Entonces, ese es el problemita con los tubos de pared gruesa, que tienen un análisis diferente en cuanto a los esfuerzos. Y esto lo van a ver ustedes en el Hormigón 2. En la norma habla de esto en un comentario que tiene al lado de las ecuaciones, donde dice que por variación de esfuerzos se asume tal coeficiente para columnas circulares de este tipo, con estos tipos de esfuerzos, con tal material. Entonces menciona la variación de esfuerzos. ¿Qué otra cosa más? Cuando se han hecho experimentos con presiones internas de este tipo de materiales, se ha observado que la deformación que presentan estos tubos no es cuadrada, no es parabólica, no, es algo así, es elíptica. Se deforma de esta manera los tubos. Entonces voy a pintar un poquito oscurito el material. Ahí está. Todo eso de acá que he dibujado en una elipse es la manera en la que se va a ir deformando nuestra sección. Entonces, ¿qué podemos hacer ustedes? Primero, si me asumo un sistema de referencias determinado, por ejemplo, aquí un punto, ¿no? Aquí está, un puntito con sus coordenadas X, Y, Z. Ese mismo punto, ¿dónde lo voy a encontrar? Probablemente por acá. Voy a poner ahora, este correo rosado para no confundir, X, Y, Z. ¿Qué eje no ha girado? El Z. Bueno, ese eje sigue ahí. Pero los ejes que habrían rotado, ¿cuáles son? ¿Por qué han rotado? ¿Por qué habla de rotación? Aquí en ese punto hay una sección determinada del material. Esa misma sección acá, por ejemplo, pueden ver que se ha desplazado un poquitito en ese sentido. O sea, ha habido un giro. Hay algún momento interno que produce el giro de las secciones. Si yo tomo, digamos, una sección de acá, de la sección del tubo inicial, cuando se deforme, ¿dónde va a estar? Va a estar por acá. ¿Ok?
¿Qué ha pasado entonces? Ha rotado. Oh, ¿qué significa eso? Un momento interno que produce esfuerzos de tracción y compresión. Y eso lo hemos visto también ¿dónde? En las columnas. Entonces, si es un elemento de pared delgada, con una esbeltez bastante pronunciada, ¿qué significa eso? Puede suceder la falla por pandeo. Y en este caso, sea un anillo o un tubo, esta falla va a ser por esta deformación, por un aplastamiento, no siempre de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Eso dónde se da? En lo que es el alcantarillado pluvial o sanitario, que acá en Cochabamba es el mismo, bueno, se los ha unido a los dos, pero o sea, están bajo tierra y hay un esfuerzo del suelo que se ejerce sobre el mismo. Claro que las cargas que pasan los camiones se supone que se disipan en el suelo, o sea, se supone, digo, ¿por qué? Porque deberían algunos lugares ponerlo a una profundidad adecuada. Algunos sitios no se los pone y revienta por la aplicación de las cargas de tránsito. ¿Pero qué significa eso? Que haya o no haya cargas que se apliquen y que le lleguen directamente, al estar bajo el suelo, evidentemente el esfuerzo del suelo lo está aplastando y se puede producir este mismo tipo de deformación. Un ejemplo que pueden hacer ustedes en casa es agarrar uno de esos tubitos de papel higiénico y aplastarlo con sus dedos por todito, toda la parte. O sea, lo agarran por acá, lo rodean con 8 o 10 dedos y lo aplastan. ¿Cómo se va a deformar? No se va a achicar más chiquito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a hacer elíptico. Y esa es la falla por pandeo de un cilindro de pared delgada, que en este caso es un cartón, lo va a hacer. Bien, ahora, ¿por qué he mencionado los giros de acá? Porque los vamos a utilizar para calcular el esfuerzo. Ahora voy a irme a las ecuaciones que están acá en los archivos, en los anillos, por ejemplo. Bien, en este ejercicio de acá se tienen los siguientes datos. El módulo de elasticidad es de 1.050.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el módulo de corte es de 420.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el esfuerzo admisible de tracción con presiones de 1.050 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, de acá yo podría sacar el módulo de Poisson con E y G, podría calcular una carga de compresión directa y axial con este esfuerzo, ¿verdad? Pero aquí me da un dato de presión crítica o un dato de presión que está aplicando en este caso. Entonces dice, la presión que se aplica de adentro hacia afuera, la presión interna, puede ser un gas o un fluido, es de 24.4 kilogramos por centímetro. Es un anillo. ¿Qué significa esto? Tiene, bueno, podemos calcularlo como un ancho unitario. ¿Qué otra cosa más? Es un elemento corto. Prácticamente soporta un poco más que un tubo. ¿Por qué razón? El tubo desfavorece a la, la longitud desfavorece al tubo. Por siguiente razón. Tómense en cuenta, digamos, un par de tubitos. Uno más largo, este sí va a ser un tubo, y uno más corto, este es un anillo. Bueno, tenemos un anillo y un tubo. Vamos a tener en un extremo prácticamente un empotramiento. ¿Qué empotramiento? Pues seguramente será una válvula de acá, o puede ser una abrazadera, algo que lo una a otro tubo, o quién sabe, una bomba, lo que sea que esté transmitiendo un fluido. Ahora, en el caso del anillo, puede que, claro, va a haber aquí un empotramiento por parte de una válvula, lo que sea, una transición de este elemento, pero la transición entre estos es muy pequeña. O sea, esta distancia de acá es corta. Esa distancia, R en longitud, es bastante cercana al diámetro medio. Mientras que en lo que es este elemento de acá, la longitud es mucho mayor que el diámetro medio. Eso es, por ejemplo, lo que define un tubo. Ahora, estas restricciones, estos rigidizadores de los extremos, que unen tubos con tubos en sus extremos, actúan como empotramientos a la hora de que la presión interna se aplique. ¿Por qué razón? Se aplica por acá una presión, ¿verdad? Como flechitas esto, que está actuando en las paredes del tubo. Ustedes saben por el principio de Arquímedes, si no estoy equivocando, o de Pascal creo, sí es el de Pascal, que en un fluido la presión se distribuye equitativamente entre todos los puntos del fluido y por lo tanto también entre todas las paredes, ¿eh? Teniendo en cuenta que este fluido esté bajo presión. ¿Un gas es un fluido? Claro que sí, claro, es un gas, tiene un componente ligeramente diferente, pero también genera presión. Lo que difícilmente genera presión es un sólido, pero entre líquidos y gases hay presiones.
y hay líquidos compresibles y líquidos incompresibles. Y uno de estos es el agua. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Recordemos un poco de sus estáticas. Este elementito de acá, esta patita del tubo, si agarro un hilito del tubo, de la pared del tubo de acá, vean, ¿qué tenemos acá? Bueno, no está apoyado, realmente está empotrado esto, y esto tenemos que empotrado. Pisos o hiperestáticas, no importa, pero ¿qué significa esto? Deflexión. ¿Verdad? Y a mayor distancia entre apoyos, ¿quién es mayor? La deflexión. Esa deformación va a ser mayor. Bueno, no es un delta, realmente es un... es el y, de ahí lo derivamos, encontramos la pendiente, derivamos, encontramos el momento, derivamos, encontramos la cortante, y derivamos anual, encontramos la carga. Pero, ¿qué pasa si esa carga se aplica a una viga continua, que es prácticamente una placa envuelta? Eso es un tubo, es una placa. Entonces, vean, en un anillo se va a dar eso, pero poquito, muy poco. Pues esta deflexión de acá, este Y' va a ser mucho menor a la deflexión que va a dar en un tubo. Eso diferencia a los tubos de los anillos. Por esa razón la ecuación también es diferente. Y en un anillo podemos analizar tranquilamente un ancho unitario de 1 centímetro. Y se va a aplicar eso a todito el elemento. Con el tubo podemos hacer lo mismo. Es un ancho unitario, pero hay que tomar en cuenta de que la longitud, en este caso, bastante larga, influye en la deformación. Por lo tanto, si se acrecenta la deformación, ¿qué es lo que se reduce acá en el tubo? La capacidad de carga. Este P crítico va a ser más pequeño, mucho menor que la presión crítica de un anillo. Entonces esa parte hay que tomarla en cuenta. Muy bien. Primero acá, prácticamente por deporte, se encontró el modo de paso, porque en este caso no hacía falta encontrar. Vean la ecuación, no tiene, la opción está aquí abajito, no tiene el módulo de Poisson, pero podemos encontrarlo. Para lo que hay que encontrarlo es ¿para quién? Para los tubos. En los anillos no hace falta el módulo de Poisson. ¿Por qué les digo esto? Recuerden sus clases de física 2. Contenemos un elemento sometido a compresión. Voy a ponerle otro colorcito. Lo comprimen ustedes. ¿Qué le sucede al elemento? Se achata y se ensancha. Tiene dos deformaciones. Tiene una deformación longitudinal y tiene una deformación transversal. Si ustedes vinculan esas deformaciones con la longitud del elemento, pueden hallar lo siguiente. Primero, la deformación transversal entre el diámetro inicial, que es igual a la deformación unitaria transversal. Ahora, la deformación longitudinal, la llamaremos delta, entre la longitud inicial, no recuerdo si me estoy equivocando con esto, es la deformación unitaria longitudinal. Divide los dos y tiene el módulo de Poisson. Entonces, esto es física 2. Lo han visto ustedes, ya lo dominan. Y aquí se está aplicando. Entonces vemos ahí una ecuación que también vincula el módulo G con el módulo E. Entonces de ahí está Poisson, en otras palabras pueden calcular deformaciones con esta ecuación de acá. Y llegamos a 0.25. Entonces sí está bien para el acero, generalmente no pasa a 0.30 este módulo de Poisson. Ahora, ¿para qué hay que calcular el momento de inercia de un pedazo unitario de este elemento? Como se ha mencionado bastante, al deformarse de manera elíptica, este elemento tiene secciones que van a rotar. Y si hay rotación, implica que hay una posición geométrica de giro. Y este es el momento de inercia, el segundo momento de área que vamos a aplicar. Entonces veamos, ¿quién gira? De este pequeño pedacito que hemos tomado de la pared del tubo, o sea, es un pedazo de la pared, vamos a tomar en cuenta qué pedazo. Voy a pintarlo en la pizarrita para que se pueda entender. Tenemos este pedazo de acá. Ahí está. Este de acá. Este estamos tomando en cuenta.
necesita que encontrar su momento de inercia respecto de su eje local. ¿Cuál es su eje local? Este de acá. Respecto de este eje va a girar. Se llamará XZ, no importa, es un eje local. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué ancho tiene ese elemento? Es un ancho unitario, 1 centímetro. ¿Qué altura tiene? El espesor. Listo. Inercia va a ser T al cubo entre 2. Ahí está, la sección de este anillo, ¿verdad? Rota al deformarse esta pared. Ahora, esta parte hay que calcular, sí. El paso 2, sí. El 1 aquí, bueno, lo he calculado, no hacía falta utilizar el dato, pero es solamente para recordar esa ecuación. El paso 3, calcular el espesor necesario. En otras palabras, ¿con qué espesor soporta la presión de diseño? Que son 24.4 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien. Calculan el radio medio. Primero, el radio externo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el radio interno más el espesor. Como el radio interno es dato, bueno, era el diámetro lo parten entre 2, es 17.5, a eso le sumamos el espesor y tenemos el radio externo. Y el radio medio no es más que el radio externo más el radio interno, ¿verdad? Entre 2. O el radio interno más el espesor, o el radio externo menos el espesor a la mitad. Ese es el radio medio. Para que se entienda geométricamente hablando, vamos a poner acá con redonditos. Aquí, ahí está. No se ve bien. Ahí está mejor. Oh, salió perfecto. Muy bien. Bien. De acá del centro, ahí en la centro. De acá del centro, esta distancia de acá, radio interno. Esta para acá, radio externo. Y justo a la mitad, radio medio. Entonces, como les decía, este radio medio va a ser el radio externo más el radio interno entre 2. ¿O va a ser igual a qué? Radio externo más, menos la mitad del espesor, que es lo mismo que el radio interno más la mitad del espesor. Eso es lo mismo que el radio medio. Entonces, esto no está aplicado acá. Calculan eso. ¿Por qué? Porque primero, ahí va a estar nuestro eje del elemento. Segundo, ahí está también el eje de rotación de cada sección del material. Tercero, vamos a calcular los esfuerzos respecto de este eje. Muy bien. Entonces, la presión crítica para anillos es 3 veces el módulo de electricidad por el momento de inercia de esta pared unitaria entre el radio medio al cubo. Esto para anillos. Reemplazamos datos, sale el espesor. Bueno, vean, es una ecuación polinómica. Habría que despejar. Y sale en este caso, se llegó a la opción crítica y salió 0.811 centímetros. Entonces, si se pone un espesor menor que eso, una micra menor que eso, en teoría, tiene que colapsar este elemento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si hallan eso, claro, en el examen, ponen este resultado y listo, hasta ahí nomás. Cuando diseñen en alguna ocasión, ¿qué van a hacer acá? Tienen dos opciones. Primero, pueden considerar un factor de seguridad. Pueden. ¿Por qué? Tenemos una carga crítica, pues no considera ¿qué? A un esfuerzo. Un esfuerzo. Entonces, si es un esfuerzo, y recordando, ¿verdad?, que esta curva es de información, si tenemos una presión sostenida por acá, un esfuerzo de fluencia, y yo tomo N2, parto en 2 este esfuerzo de acá, y tomo solamente para que llegue hasta la mitad del esfuerzo. Entonces tengo un margen de seguridad para que el material soporte presiones más altas. En este caso, como esta presión está relacionada con el esfuerzo del material, pueden usar acá un factor de seguridad. Se puede. Para hallar la presión admisible. Esa es una opción. Otra opción es la siguiente. Calculan el espesor, y salía en este caso 0.811 centímetros. Muy bien. ¿Qué hacen acá entonces? Este resultado para diseño realmente no. Para análisis estructural está perfecto, pero para diseño no. ¿Qué van a hacer entonces ustedes cuando alguna vez se toque construir?
ver el catálogo de diámetros y tal vez de espesores tendrán un 16avo, tendrán un octavo, un cuarto, lo que sea. Y bueno, este de acá, ¿a cuál se acerca? Parece que es a media pulgada. Entonces, no, se acerca a 3 octavos, ¿no? A 3 cuartos. Tiene que tomar seguramente este espesor de acá. Tendría que verificar que este sea mayor que el espesor de acá, primero. Y segundo, que sea el inmediato superior, para economizar, porque puedo tomar 3 cuartos y puedo tomar también una pulgada, sí, pero una pulgada de espesor va a ser demasiado. Y de hecho, se va a comportar de manera diferente, va a comportarse como un cilindro de pared gruesa. Entonces, hay que tener cuidado también. Deben tomar en cuenta que para dimensionar deben elegir el inmediato superior. Digamos, si hubiera de 1 centímetro y el siguiente de abajo fuera 0.75 y el siguiente de arriba es 1.25, ¿cuál tomaría en cuenta? Bueno, o sea, vemos y decimos, este es insuficiente, este requiero, este estaría bien, este ya es demasiado espeso. Entonces, el espesor ideal sería ¿cuánto? Ese centímetro. Entonces, esa es la forma de seleccionar espesores para diseño, ¿no? Pueden trabajar con una presión admisible, con cierta seguridad, en función del material, de la función que tenga para hallar un espesor que directamente sea del diseño, o elegir uno en función de cuál han calculado con la ecuación. Esto para anillos. Muy bien. De esta parte del pandeo de anillos, ¿alguna pregunta antes de pasar al pandeo de tubos? ¿O quedó todo claro? Bien, el chat está vacío, que tiene preguntas, entonces pasamos a la opción anillos. Perdón, a tubos. Vamos a ver los tubos. Se salió hasta afuera. Ok, la memoria. Pandeo de tubos. Muy bien. Aquí hay un par de anillos calculados. Rápido también. Esto de Classroom va a estar, o sea, ya está programado a la hora de la tarde de la facilitaria. Igual el PDF que les acabo de mostrar hace un ratito. Ahora, veamos el de tubos. ¿Qué cambia? Observen el anillo y el tubo. Ven sus ecuaciones de cada crítica, ¿verdad? El del anillo es 3 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia de área entre 3 medio al cubo. ¿Qué pasa con el tubo? Es el módulo de elasticidad por el espesor al cubo, o sea, eso es el remanente de la inercia, ¿verdad? Entre 4 por el radio medio al cubo por 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado. Con ese módulo de Poisson, no se olviden, estamos relacionando las deformaciones unitarias transversales que nos interesan por el panel del anillo con la longitudinal, que se daría porque mayor el efecto de deformación de las paredes del tubo. En otras palabras, aquí ya está metida la longitud del tubo, de manera implícita. Entonces, no hace falta ver si es un tubo de 1 kilómetro o de 10 metros, la ecuación va a funcionar. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Primero, en este cálculo, vean, es sencillito, hay que calcular el radio medio. Para este tubo, por ejemplo, el ejercicio 15 de una práctica pasada, se tiene que el módulo de elasticidad longitudinal, el módulo de Young, es de 2.100.000 kilogramos por centímetro al cuadrado. El módulo de corte es de 850.000 kilogramos por centímetro cuadrado, son material bastante resistente. Es de hecho acero. El esfuerzo residuo de tracción y compresión es de 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. El diámetro interno es de 50 centímetros, es un tubo bastante grueso. A ver, sería ¿cuánto? Son 20, es un tubo de 40 pulgadas, es enorme. Su espesor nos da, es de 4 milímetros. Entonces, vean, es un tubo de pared delgada. Para 1 metro de diámetro interno, 4 milímetros es, como les decía, un tubo de papel higiénico. O sea, es esa proporción que tiene más o menos. Pero es de acero, es un buen material. Entonces, veamos, con el módulo que tiene acá, de lo que es el de Poisson, bueno, este coeficiente de Poisson, de 0.3, que igual es un valor bastante bueno, porque nos dice que la deformación transversal es bastante pronunciada respecto a la longitudinal. Nos pregunta cuánto sacar de crítica. Primer paso, calcular el radio medio. Entonces, el radio interno, que tenemos el dato, más el espesor entre 2. Y eso sería 25.2 centímetros. Luego calcular la presión radial exterior crítica.
os he mencionado, acá solamente hay que usar los datos y ya está incluida lo que es la parte de la longitud en cuanto a deformaciones. Muy bien. Módulo de Young, se mete la altura digo, el espesor al cubo. Ahí está. Y listo, metiendo los datos sale 2.307. Y listo, y estas unidades. Pero estarán correctas estas unidades. Están después en análisis dimensional, vean. Voy a tratar de copiar acá la ecuación. Donde me fui. Listo más. Ahí está. Carga crítica. Que era 4,4. Ahí está. 4 radio y medio. 1 menos Poisson, este está al cuadrado, entre aquí era E por P, creo que al cubo, no olvidé. A ver, sí, está en el cubo. Muy bien. ¿Qué unidades tenemos acá? Pondremos esto. El módulo de electricidad longitudinal, ¿en qué unidad está? Kilogramos por centímetro al cuadrado. ¿En qué unidad está el espesor? En centímetros. Pero si se eleva al cubo, su unidad también se eleva al cubo. Muy bien. Entre 1 y abajo, 4 es una constante, radio y medio está en centímetros, este se eleva al cubo, por su unidad también. Y el módulo de Poisson es adimensional. Entonces, sus unidades acá no tienen. Muy bien. Facilito. Después nos queda esto de acá. ¿Qué es la unidad de quién? De la carga crítica. Por lo que nos está indicando que es un esfuerzo. Y en este caso, como es una carga interna, es la presión, porque la presión también es una fuerza que actúa en un determinado área. La presión es un esfuerzo. No se olviden de eso. Por eso las presiones que se miden en pascales, megapascales, newton por milímetro cuadrado. Es unidad de fuerza entre unidad de área al cuadrado. O sea, bueno, unidad de área. Entonces no se olviden, la presión es un esfuerzo. Calculamos la presión crítica interna, y en este caso sale 2.37 kilogramos por centímetro al cuadrado. Aquí, bueno, falta un cuadrado, está por centímetro al cuadrado. Y en este otro ejercicio, en el número 16, igual que es un tubo, nos da el módulo de elasticidad, nos da el curso de compresión, que vean, las presiones que veamos, seguramente es de hormigón. Nos pide el espesor. Entonces, en este caso, vean, el módulo de elasticidad es de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Comparado con el de arriba, parece ser incluso de mampostería. Es un módulo bastante pequeño. El diámetro interno es de 100 centímetros, o sea que sí, es un tubo bastante ¿cuánto? 40 pulgadas también. Veamos acá. Módulo de Poisson 0,2, tiene una deformación transversal relativamente pequeña comparada con la longitudinal y la presión interna es menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Bueno, ahí falta el cuadrado, voy a poner. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, determinar radio medio y segundo, calculan la carga, el espesor crítico y sale 12.787 centímetros. Con ese espesor, este tubo de hormigón va a soportar esa presión de 0.85 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces observen, el espesor es bastante grueso. Veamos, 12 centímetros comparados con un diámetro de 100. Este tubo ya es de pared gruesa. Entonces, en otras palabras, con esta ecuación hallamos un espesor y si nos da esta relación mayor a 10, tenemos que analizarlo recién como un elemento de pared gruesa, porque nos ha servido solamente en este caso para verificar. Claro, en la materia, digamos, ya está bien. Pongamos los 12 puntos tantos. Pero con un análisis no lineal que se tiene que hacer, obviamente va a ser un espesor ligeramente diferente, no mucho diferente, porque vean, no es tampoco tan amplia la diferencia, de 10 veces, es un poco menos, pero sí nos sirve como pista para verificar.
sobre este ejercicio y sobre esta parte de pandeo de anillos. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? En carnaval más que todo. Yo voy a dejar para el 15. Están grabando la clase, ¿verdad? Además vienen chicas de todos lados. Y me salgo con mis hermanos y mis primos. ¿Podría volver a repetir la última parte, por favor? Claro, claro. ¿Sabes dónde ir, no? Muy bien. Yo conozco. En esta parte de lo que es el espesor, nos pide, ¿no? Nos pregunta, para este tubito de hormigón, ¿cuánto va a ser el espesor que se quiere para soportar esta presión de 0,85 kilogramos por centímetro cuadrado? Calculamos y despejamos y nos sale 12.787 centímetros de espesor. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos lo siguiente, de que el espesor, ¿verdad?, tiene una relación con el diámetro medio. Nico, Y esta es proporcional. Pero bueno, vamos a ver en detalle. Para allá, bueno, el dato de si eso no es uno de pared delgada, entonces de que el diámetro medio debe ser menor o igual a 10 veces el espesor. Siendo, ¿no?, este 10 nuestra constante de proporcionalidad. Pero ahora, esta condición nos cumple. Veamos. El diámetro medio, ¿cuánto era? Es 100 centímetros más espesor entre 2. en lugar de cama, algo así se llama. Bien. ¿Y cuánto nos salió el espesor? Nos salió 12.7, ¿no? 0.8. Después con mis cuates me iba a 0.787. me he pasado el río caminando, casi me lleva. 787. O sea que el espesor acá debe ser lo mismo, ¿no? 12.787. Esto de acá sale más o menos 106.4 y algo. Será menor o igual a 10 veces 200, o sea, 10 veces por esto se mueve un 0, 127.87. ¿Es menor o igual? Respuesta, no. Entonces, no es de pared delgada. Este es de pared gruesa. Este es el que tiene la pared con esfuerzos que no son lineales y que no se pueden presentar con un esfuerzo medio. Tiene ya una variación significativa entre el esfuerzo interno, acá, el esfuerzo del punto interno, y el esfuerzo del punto externo. Este tubito ya no se puede presentar por un esfuerzo medio, porque ya hay bastante discrepancia en estos análisis que, aunque sea linealice la proporcionalidad de este esfuerzo. Entonces, ¿qué significa esto? Otra cosita. Y obviamente otra suposición o hipótesis de partida también, porque en la materia se ha reducido justamente con un esfuerzo medio. Lo cual no es correcto, pero no tiene gran variación. Correcto para el diseño de cálculos. ¿Se entiende, verdad? Sí, muchas gracias, así. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Antes de que pasemos al siguiente ejercicio. En donde hay lugares grandes, hay lugares grandes donde se Claro que no. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Bien, estos dos ejercicios van a aparecer en su clase a lo largo de la tarde. El siguiente, se sería esta fuera. El siguiente es un ejercicio, bueno, que es una instancia, que es una instancia del anterior semestre. Entonces, así está bien. Es el 2021. Este incluyó dos ejercicios, lo cual, bueno, en instancia presencial al menos era siempre un ejercicio de una instancia, 40 minutos más que suficiente, pero el último semestre presencial se metieron dos ejercicios, uno de fricción simétrica y uno teórico, que tiene que ver más con análisis que con cálculo de pandeo. Y en lo que es virtual, todos los semestres, de los que tengo idea, se ha hecho dos ejercicios. Entonces vean en la instancia que entra fricción asimétrica y pandeo.
Bien, haciendo un pequeño repaso a la función simétrica. Nos da dos momentos, que es justamente lo que me preguntaron varios estudiantes y que les expliqué que lo que deben hacer es una suma vectorial, hallar el momento resultante. En este caso, descomponer componente a componente, momentos en X, en Y, no importa que el eje sea rotado o sin rotar, los componen y calculan la resultante. En este caso, he calculado el momento resultante y listo. Se obtiene dos ángulos, el alfa sub 1 a 30 grados, el alfa sub 2 a 17 grados, el esfuerzo máximo nos pregunta cuánto vale y en qué punto será. Y por deporte, como no pedía acá, no pedía el eje neutro para verificar que los esfuerzos estén correctos. Solución de esto. Primero, hallar el centro. Ustedes ya saben cómo. Equilibrando las áreas con sus distancias, ¿verdad? Eso es una ecuación que han visto en cálculo 2 y que estamos repasando toda la materia. Segundo paso, calcular momentos de inercia de área. No el momento de inercia de masa, eso es otro, eso es física. Estamos en el momento de inercia del área, segundo momento del área. Y lo que se tiene acá es, momento de inercia en X, 535, momento de inercia en Y, 328. ¿Cuál es el menor acá? El Y. O sea, que la masa está más cerca del eje Y que del eje X. Por lo tanto, presenta menor resistencia al giro en ese eje. Pero como es asimétrico, y eso es a simple vista, aparte de que tú tienes que decir acá, no va a salir cero, esta figura tiene ejes principales. Pero sabemos que podemos calcular de dos maneras. Podemos hallar los ejes principales o podemos calcularlo con el método general, que es sin rotar. Los softwares que usan, que calculan esfuerzos, utilizan el método de los ejes centroidales y principales. En otras palabras, rotan los ejes. El otro método general no se aplica en los softwares. No sé por qué razón, pero también sirve para explicar cuando tenemos conflictos con no saber qué dato poner en qué lugar. Entonces, el método general te da ya un dato que no depende de la rotación de esfuerzo o de los ejes, por lo tanto, da pistas de cómo se ha de calcular con el otro método o con otros métodos. Eso en caso de no conocer exactamente los casos particulares de cada método de cálculo. Pero bueno, se compone aquí, como pueden ver, el momento actuante, o bueno, los momentos actuantes, el resultante. Y vean, se ha calculado el resultante directamente con los componentes, ya no el resultante como tal. ¿Por qué vamos a usar los componentes? Porque en este método, en general, no hace falta rotar los ejes. Se calculan las coordenadas de los puntos, de hecho solamente se mide, no se calcula nada. Y recién se calculan los esfuerzos. Con el método general, hallan W1, W2, W3, depende de los momentos de inercia, los de inercias también, que no se habrá calculado, se calcula más ahorita, si no, donde lo puse, pero ahí está. Aquí está, aquí lo tengo a la vista y con arriba. Justamente cuando estaba en este ejercicio me di cuenta que me faltaba calcular ese dato, entonces lo calculé ahí con un asterisco. Y sale, como pueden ver, distinto de 0. 148.364 centímetros a la cuadra. Calculan W1, W2, W3 y tenemos el cociente de esfuerzos. Son 8 puntos a calcular, vean. El primer punto está ahí arriba a la derecha y en sentido horario tenemos los puntos 2, 3, 4, 5, 7. Se calcula toditos los esfuerzos, solamente cambian las coordenadas, se mete aquí todo con sus signos, en el momento con su signo, las coordenadas con todo y signos se les va a meter. Y esta ecuación, no se olvide, está calculada para un eje X a la derecha, un eje Y hacia abajo y un Z hacia nosotros. Veamos estas referencias. Cumple. Entonces, con los signos que hayamos calculado las coordenadas, con este sistema de referencias, calcularemos los esfuerzos. Y el máximo de todos, sin importar el signo, es el esfuerzo crítico. En este caso, en el punto 6, es de 18.107.306 kilogramos por centímetro cuadrado. Como es positivo, es en tracción. Acá, como os dije, en este ejercicio no os pedí calcular el eje neutro. Calculo acá solamente para verificar. Me salió menos 72.929.37 grados. Aquí me debe poner el puntito, pues 72 grados, negativo. Eso gira del X hacia el Y, negativo, y ahí está el eje. Entonces, vean, el punto más alejado de este eje, perpendicularmente, es el punto 6. En otras palabras, vamos a graficar lo siguiente. Voy a graficar acá la sección.
Vamos a pintar. Tenemos el eje. Por acá. Estará por acá el centroide. El X, tenemos el Y. Y el eje neutro, bueno, como no haya cargas axiales acá, pasa por ¿dónde? Por el centro. Ese es el eje neutro. El punto que esté más alejado perpendicularmente, en este caso, el punto 6, ese es el que tiene el mayor esfuerzo. Ese puntito. Es el máximo. Como nuestros momentos estaban por allá y por allá, bueno, se compensan y nos dan momentos resultantes de este tipo. Este giro con su chiquera, apuntan el pulgar para acá, sus dedos, que están seguramente por acá, su mano derecha, los cierran y hacia donde giran, ahí está girando el momento. En otras palabras, se está girando así. Este es el momento flector. Como pueden ver, es bastante cercano aquí al eje neutro. Entonces está perfecto. ¿Está dentro de sus 45 grados? Sí. Muy bien. Y obviamente, ¿qué más tenemos acá? Como sabemos que gira en ese sentido, habrá un diagrama de acá de esfuerzo. Voy a poner este pincelito. Un diagramita de esfuerzo. De esta manera. Trazamos perpendiculares de los puntos más alejados. Y trazamos la línea de esfuerzo. Ahí está. Compresión por este lado y tracción por este lado. ¿Y el máximo quién? El punto más alejado. ¿Qué puntos deberían estar en tracción? El punto 1, el punto 2, voy a poner el color negro. Ahí está. Punto 1, punto 2, el punto el 4, ¿verdad? El 5 y el 6 tienen que estar en tracción. ¿Quiénes deberían tener signo negativo? Seguramente el 7, el 3 y el 8. Entonces, 7, 3 y 8 deben estar en compresión. Los demás, 1, 2, 4, 5 y 6 en tracción. Veamos. 7, 3 y 8 serán negativos. 7, 3 y 8, 7, 3 y 8. Pues sí, el 3, bueno, el 4 también, el 7 y el 8. ¿Por qué el 4? Veamos. Esta escala. Ya, vean. Con esta escala, el 4 está también en compresión. Con el otro dibujo que hice acá, ¿no? Esta escala, pues no abarcó. Y veamos, bueno, está cerquita, pero no se aprecia, a menos que esté correctamente graficado. Entonces, por esas razones de que en este tipo de ejercicios para estos exámenes siempre se pedía lo que era transportador y regla y hacer este gráfico a escala para verificar que esos cálculos sean correctos. Entonces, el primer ejercicio de eficiencia eléctrica resuelto correctamente. ¿Alguna duda o pregunta sobre este ejercicio? Sí, creo que no. Entonces pasamos al siguiente de pandeo. Igual es un repaso nada más. Es exactamente como el que les enseñé hace unas 2, 3 semanas atrás. Creo que 2. Y vean. Esfuerzo de tracción, compresión visible, 2000 kg por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad longitudinal, 1.800.000 kg por centímetro cuadrado. El factor de forma 1.5, en este caso no es un entramado, es un elemento continuo entre sus apoyos, entre el empotramiento en la parte inferior y el apoyo fijo en la parte superior. Y el módulo de corte es 150.000 kg por centímetro cuadrado. Nos pregunta la carga de pandeo máxima, o sea, la carga máxima de realidad, no sabemos si la realidad por pandeo o por calidad material, por lo tanto no sabemos si es carga de pandeo. Y nos pregunta también a qué altura podemos poner un apoyo intermedio para mejorar la capacidad de carga de esta columna. Entonces, para el primer inciso, el apoyo intermedio no existe. Calculamos los momentos de inercia directamente porque el centroide está a la mitad, es una figura simétrica, no tiene espesor variable. Si el espesor fuera, digamos, distinto a la izquierda que a la derecha, cambia el centroide. Si fuera distinto abajo y arriba, cambia el centroide. Entonces, ustedes acá deberán calcular, en caso de ver espesores variables. Como en este caso el espesor es el mismo en todas las paredes, y es un rectángulo, es una figura que es
doblemente simétrica. Calculan los momentos de inercia, calculan el área para calcular la calidad del material y luego el efecto de corte, que en este caso, por ser un elemento continuo entre los apoyos, es el módulo de corte por el área entre el factor de forma. Se calcula todo esto, vean que también, bueno, en el paso anterior, los momentos de inercia, se tiene que el momento de menor resistencia, o el eje menor, es el Y. Vemos el gráfico y sí, la masa está distribuida más cerca del eje Y que del eje X. Perfecto. Muy bien. Pues ahora vamos a calcular la carga crítica de pandeo. Calculamos el peso P y sale ¿cuánto? 357.000 kilogramos, ¿verdad? Que son 358 toneladas más o menos de carga. Considerando el efecto de corte, baja su capacidad de carga en 4 toneladas. 4 toneladas respecto a esas 360 o 350 toneladas es menor, bueno, es realmente un poco mayor que el 1%, pero es menor al 10%, entonces está perfecto. Es una influencia de corte bastante pequeña, pero que hay que considerar, porque si diseño de esta manera y cargan 354 toneladas, su sección colapsa. Se va a deformar como un gusano. ¿Por qué? Es un empotrado y articulado. ¿Por qué como un gusano? Por lo siguiente, se rica, aquí está. Vamos a sacar la sección de acá, se tiene empotrada por acá, articulada por aquí. Y bueno, primero insisto, como os he dicho, no hay apoyo intermedio. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta sección? Se va a deformar así, como una lombriz. Entonces, eso significa una carga mayor a 354 toneladas. Muy bien. Veamos entonces. Carga de material. Les fijamos la carga del esfuerzo y sale 128 toneladas. ¿Cuál es la carga crítica acá? O la carga máxima, pues la carga de la cadena interior. Esta columna es corta, es larga, es intermedia. Veamos. Un pequeño repaso de la parte teórica. Las columnas cortas fallan por la calidad del material. ¿Verdad? Las columnas largas de acá fallan por pandeo. Las columnas intermedias podrían fallar o por la calidad del material o por la carga de pandeo. En este caso, ha fallado por el material. Esta columna es corta. ¿Y cómo puedes verificar esto? Hay un término llamado las vertes. Creo que se llama K, bueno, pues si es K, creo que no es K. Es K por L entre el radio de giro y le definimos la vertes. Ahora vemos E. Bien, aquí tomamos en cuenta un nuevo término, el radio de giro. Bien, ¿qué es eso? Vamos a explicarlo con mucho detalle. El esbeltez no es nada más que la medida de la proporción entre la longitud efectiva de pandeo entre la longitud total. El radio de giro, acá, ¿qué viene a medir? La distribución de la masa de la siguiente forma. Tomemos en cuenta lo siguiente. La sección de esta manera. O podemos hacerlo mejor. Vamos a la dinámica. Ustedes han avanzado física 1, así que esto lo van a entender perfectamente. Dinámica. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, ahí está. Digamos que tenemos un sólido, una pelota de fútbol, o mejor algo más macizo, una bola de boliche. Muy bien. ¿Qué sucede cuando quiero analizar esta pelotita? Bueno, debo ponerle un sistema de referencia. Ahí está. Tengo un sistema X, Y, Z. Muy bien. Esta pelotita tiene una masa E. Porque se habla de dinámica cuando estamos en una materia de estática. Por la siguiente razón, hay un concepto que nos va a servir bastante. Si esta masa la concentro en un anillo muy fino, vamos a ponerlo así, y vamos a engrosar este espesor. Vamos a color.
Ahí está. Si toda la masa de esa pelota la concentro en ese anillo, esta distancia de acá, esta distancia, voy a adelgazar antes el lápiz, esta distancia de acá es la que se conoce como el radio de giro. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver con nuestra querida geometría de las estructuras estáticas? Bueno, es justamente por equivalencia de la masa. En este caso, por la equivalencia del área. Bueno, ¿a dónde voy? ¿Y cómo se calcula? Si quiero calcular respecto del eje X, la resultez en X ha de ser relacionada con las raíz cuadrada de el momento de inercia en X entre el área. ¿Qué unidades tiene esto? Adentro. Lo voy a poner en color amarillo. La inercia está en centímetros a la cuarta, o pulgadas a la cuarta, o milímetros a la cuarta, o metros a la cuarta, no importa, pero es unidad, longitud a la cuarta. Y el área está en centímetros al cuadrado, compatibilizando todo. Ustedes saben de exponentes, se van dos de estos con dos de estos, queda centímetro al cuadrado. Se va esto con esto de acá y me va a dar el radio de giro en centímetros. Esa es la unidad, es una unidad de distancia. Entonces, como les digo, ahora, ¿qué tiene que ver acá el radio de giro? Esto, si yo lo pongo a girar alrededor del eje Z con una cierta velocidad angular y concentro la masa en este anillito de toda la pelota, la velocidad es la misma. Eso hay que tomar en cuenta. En otras palabras, es una forma equivalente de representar dos cosas claramente distintas. Es una abstracción física. Es como cuando analizan un punto en vez de analizar un auto. Dicen un auto a tantos kilómetros por segundo o por hora va y por tal avenida y a ver si se choca o lo atropella tal peatón. Entonces calculas en física, se salvó por 1 centímetro. Pero realmente están calculando un punto. En este caso, igualmente estamos haciendo una abstracción física. Y para esta sección, ahora sí vamos a irnos a la estática. Si tenemos esta sección acá, diferente, ahí está, más notoria la diferencia de acá, los ejes. Tiene también su sistema de diferencias. Su sistema será X, y más recto, ahí está. Al centro de la Y. Aquí tenemos el centro. ¿Se imaginan? Muy bien. Tenemos eso de acá. La masa, obviamente, de todo esto, o el área, está por acá, por acá, por acá y por acá. Acá más. Esa es nuestra sección. ¿Cómo calculamos la resultez? En este caso el radio de giro nos va a servir para eso. Bueno. Si queremos calcular respecto de lo que es el eje X, podemos calcular lo siguiente. Toda esa área de arriba, este de acá, este de acá y este de acá, se puede representar con un equivalente. Como había dicho, con en este caso una línea delgada. Sol de 6. Y esta línea será la siguiente. Ahora, la distancia que van a ver acá, voy a utilizar el lápiz, esta distancia de aquí, ese es el radio de giro en X. Y eso se mete acá. Entonces, para eso calculan este dato, este dato. Ahora, ¿esto para qué les digo? Bueno, en la materia, esto realmente con la masa fluvial no se lo lleva mucho el término de la incidentez, pero sí se lo menciona. En lo que era el curso de invierno y verano que lleva dirigido el caballero, él sí avanzaba este tema, porque es necesario para el diseño de columnas. Y hay que saber que hay unos límites de la resultez. El resultez cero, bueno, es teórica, hasta cierto valor, creo que el rango era 80 más o menos, 80, 85, de ahí pasaban a 110 o 105, y de ahí a 200. ¿Qué es esto? El valor de resultez. O sea, esto de acá. Si ustedes estaban en este rango, era una columna corta. Si están en este rango de acá, de 80 a 110, es una columna intermedia.
Si están en el rango de 110 a 200, es una columna larga. Y si se pasaban de 200, esto es colapso. ¿Por qué? Porque de acá para allá literalmente son fideos. No importa que sean de acero, de que sean fullerenes, de nanotubos de carbono, lo que sea, son fideos y van a fallar por pandemia. ¿Por qué? Porque es tan, pero tan pequeña la destrucción de acá, o sea, este radio de giro de requisitos es tan pequeñito comparado con la longitud del elemento que por el peso propio estos elementos se pandean. O sea, lo empotren, lo hagan lo que sea, van a fallar por pandemia. Y esto hay un caso en Santa Cruz de un tingladito que está en una canchita deportiva donde se han puesto refuerzos para que no se caiga el tinglado, o sea, la cubierta del tejado, que son tubos de, creo que son 2 pulgadas de diámetro, pero es tubo hueco, con un espesor de 2,5 milímetros, 3 milímetros más o menos, y una altura que son 10 metros. Calculo un radio de giro y esta vaina sale de algo de 400. Entonces es un milagro realmente que no esté fallando, ¿verdad? O sea, de hecho, para que no colapse, se le ha puesto adiestramiento, se le ha tenido que soldar tubos intermedios, ¿no?, para restringir las longitudes. Entonces, la esbeltez es importante. Todo este rango está bien para diseñar. Lo de allá ya es demasiado arriesgarse. Si está todavía soportando, es porque hay elementos en la estructura que están a de esfuerzo, pero que no se calculó para eso. Entonces, cualquier carga extra va a hacer que colapse. Columnas cortas fallan por caída de material, intermedias podrían fallar o por caída de material o por pandeo, y columnas largas por pandeo. Entonces, lo que se hace en una columna es verificar el radio de giro, la esbeltez, en qué rango va a estar, para no calcular 2 veces o todos los cálculos en la estructura. Directamente van a decir, ya, está en tal rango y calculo una vez esto. Si es intermedio, obviamente hay que calcular las 2 formas, caída de material y pandeo. Entonces, en este caso, bueno, no se ha hecho, no ha sido necesario calcularlo. Falló por caída de material, por tanto es por una corta. Antes de que pase el inciso, sobre el radio de giro, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿O se ha entendido el concepto? Bien, creo que se ha entendido. Entonces, cuando vean el radio de giro, ya saben qué significa y ya saben cómo se calcula. Entonces voy a volver a la pizarrita, falta, digamos, ponerle el radio de giro en Y. Si quisiera calcular eso, ¿cómo haría? O sea, tomaría en cuenta toda la masa que esté a este lado de acá, ahorita esto, y lo presento mediante una línea, ¿verdad? Ahí está. Pues es lo siguiente. Ahí está. Esa línea representa esa masa. Muy bien. Su radio de giro, como pueden ver, a simple vista es menor. Aquí está. El radio de giro es menor, el de Y. ¿Por qué razón? Porque la unidad de también es menor. Obviamente, o sea, la masa está más cerca de quién, del eje Y que del eje X. Por lo tanto, aquí también se indica el de giro. Va a haber pandeo. Más probablemente es de eje Y que del X. Entonces, ¿qué variaría para el de Y? Cambiar una tendencia en Y calcular ese día, porque el área es la misma para todos los ejes. Bien. Inciso B. Nos dice, bueno, ¿sabe usted que falla en tal plano con tal carga? Entonces, ponga un apoyo intermedio y ahora calcule con cuánto falla. Entonces, ¿qué hacemos? Tal como les expliqué en el anterior ejercicio, de hace 2 semanas atrás, bueno, con opera pandeo con un apoyo intermedio, las cargas que llegan a la sección, a la columna, en todos los puntos se equilibran. Por lo tanto, si lo divide en tramos, la carga de un punto, en este caso el punto del apoyo intermedio, por arriba y por debajo va a ser la misma. Se iguala y obviamente, ¿qué va a cambiar acá? Los factores de longitud efectiva de pandeo, porque tenemos para el tramo de arriba, para el tramo de arriba, apoyo articulado, y el de abajo se tiene articulado empotrado. Entonces el K de arriba es 1 y el K de abajo es 0.7.
Muy bien. Se despeja la ecuación para hallar la altura x a la cual habrá que poner el apoyo intermedio y ahí está. Está en función de la longitud y de los factores de bandeo. En otras palabras, este apoyo intermedio no estaría a la misma altitud que está ahorita si es que esta columna tuviera un empotramiento arriba o si fuera un apoyo libre, o sea, si estuviera sin apoyos ahí arriba. Depende de las condiciones de apoyos previamente existentes. Muy bien, se calcula la carga de capacidad, la capacidad de carga mejorada en este plano, es el mismo que hemos calculado hace rato, y sale, vean, 1.000.000 de kilogramos, o sea, salió 1.002 toneladas. Sí, se ha mejorado y bastante. Bueno, esa es la crítica considerando el efecto de corte. O sea, vean, claro, la variación entre que no tiene efecto de corte, o sea, que no considera efecto de corte, que sí se considera, es de 34 toneladas. Bueno, 32 toneladas. ¿Es cuánto? 32 respecto de 1.000.000, bueno, de 1.000. Sí, está cercano al 1%, pero es un poco menos. Bien. Entonces no influye mucho el efecto de corte porque este es un elemento continuo entre sus apoyos. Ahora calculemos el otro plano, sí hay que calcular. Y vean, salen 92 toneladas con todo el efecto de corte. ¿Qué significa eso? Que si esto no fallaría por la calidad de material, seguramente falla por el pandeo en el otro plano, porque la longitud es grande. Bien, calidad de material es la misma carga, que aunque se pongan un montón de pesos intermedios, la sección no varía, es una sección prismática, y bien, la carga máxima sigue siendo 128 toneladas. Y ese era el ejercicio, o bueno, el par de ejercicios que nos tocó en la instancia del anterior semestre. ¿Sobre este ejercicio tienen alguna duda o pregunta? ¿Os entendió todo? Creo que se entendió todo o se cortó el micro. Si es que alguien ha grabado la clase, lo puede subir a YouTube o a Telegram. Igual nos comparte el enlace al grupo de WhatsApp. Yo lo voy a compartir a los grupos y también al grupo de Telegram para quienes no hayan podido asistir a esta clase. Después, estos PDF que se acaba de mostrar, los ejercicios de pandeo de anillos, están acá en el Classroom programados. O sea, pues si me olvido, bueno, ya se va a subir, ya lo subí esta mañana, vean, está programado para las 1 de la tarde, lo demás ya lo subí. Este panel de anillos, ahí está. Para 1 de la tarde va a estar. Entonces, ustedes los van a revisar. Les dije, ¿no? Que algunos hay que corregir las unidades, 9 centímetros de cosa, o sea, de la parte de las cargas de esfuerzos. En el ángulo de rotación también de distancia, me olvidé poner la comita, entonces ustedes la ponen. Y bien, esa sería la clase del día de hoy. Espero que les haya servido la parte teórica, la parte práctica también. Y que, bueno, tengan un poco más de conocimiento de la materia, que como pueden ver, tiene aplicaciones hasta en sanitaria. Entonces, resistencia a materiales 2 es una materia troncada, no solamente para estructuras, se aplica a geotecnia, se aplica a hidráulica, se aplica a sanitaria y obviamente en algunos casos a vialidad. Eso vamos a ver ya en el tema 4. Y de hecho, sí, en el tema 5, ¿no? Que es, se aplica a fundaciones, la parte de vigas apoyadas sobre lechos elásticos en toda su longitud, sean vigas finitas, infinitas o semi-infinitas, con esa longitud. No es que sea una viga que le dé una vuelta al planeta, sino trata de algo que tiene que ver con la rigidez. Cosa que, bueno, en resumen significa la resistencia a la deformación. Entonces, a mayor o menos rigidez se ve así una viga de longitud finita o infinita. Entonces, estudien la materia con calma, con detalle, y las materias de arriba van a ser más sencillas. Bien, no hay preguntas entonces aquí acabaría la clase. Nos vemos el siguiente día. Que tengan un buen fin de semana, se cuidan.